Listo. Vamos de una vez. Ok. Stephanie, ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nelson Díaz y me acompaña en este momento Génesis Stephanie Quintero Díaz. Nosotros hicimos un trabajo de auditoría encomendado por la universidad y el profesor referido a una auditoría para la adquisición y pago. En este caso, nosotros nos estamos refiriendo es a la compra de materia prima en una torrefactora, o sea, de café. Básicamente, nosotros lo que tratamos es de incluir ciertas normas internacionales de auditoría en la ejecución de la misma, ¿no? Para ello estamos tocando la 315, 320, 501 y 520 en un primer esbozo. Sin embargo, a medida que uno va leyendo cada una de estas normas, pues se nos han presentado otras normas adicionales, ¿ok? Esas normas adicionales, pues tienen que ver con la 210, la 220 y otras normas referidas que nos permiten la realización de la auditoría como tal. Vamos a ver por acá, ok. Vamos a ver. Muy bien. Entre las normas que nosotros tocamos en este caso, nosotros tocamos la 210, que es el acuerdo de términos para el trabajo de auditoría, que básicamente lo tenemos aquí en la propuesta de la cotización. Ahí tocamos los acuerdos que estamos llegando. Básicamente le estamos diciendo al ente auditado que lo vamos a auditar, el proceso va a ser desde el 1 de enero del 24 al 31 de agosto del 24. Vamos a comenzar la auditoría básicamente el 1 de septiembre. Sin embargo, aquí pues estamos dando algunas partes como concluidas. A fecha pues no le estamos dando importancia, pero sí es necesario colocarla, porque básicamente lo que estamos reseñando aquí son la cantidad de pruebas de auditoría y forma de lograr el cometido. También nosotros, esto en el primer esbozo, estamos diciendo esa parte, por supuesto, aquí estamos tocando un punto importante en este párrafo, que como esta auditoría se está haciendo en Venezuela, aquí la Federación del Colegio de Contadores Públicos, que así sí se hace llamar, utilizan la SEP, los servicios profesionales número 2, donde aparecen inclusive formatos y demás de que tenemos que nosotros ir contemplando para la realización de una auditoría, para que no colida con las normas, el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas que son vigentes aquí en Venezuela. ¿Ok? Reseñamos todas las millas que vamos a utilizar, estimamos los honorarios que nosotros vamos a realizar y el tiempo de ejecución de la auditoría. Ese era los términos de la auditoría como tal que nosotros estamos contemplando en el número, bajo la NIA 210. Esta sería la cotización, ¿no? Ok. Necesariamente para realizar la auditoría, tuvimos que hacer nosotros un recorrido por qué es lo que nosotros vamos a auditar. Entonces, en este caso, hicimos este gráfico para nosotros entendernos cada uno del ente auditado y nosotros mismos para saber cuáles son las partes que nosotros vamos a evaluar y el porqué del control interno donde nos vamos a enfocar y las pruebas de auditoría donde nos vamos a enfocar para detectar un posible fraude, ¿por qué no? Diferentes errores en el control interno para saber si está fortalecido o no realmente. Básicamente la compra de la mercancía o la adquisición de la mercancía viene de tres vertientes. Una que se compra en pipa, que es aquel café en rojo que sale directamente de la mata y que viene con concha. Eso tiene un riesgo y un control que tenemos que implementar aquí o revisarlo a ver si está fortalecido o no, porque es el hecho de que muchas veces ese café está lleno de agua y el agua pues pesa. Entonces cuando pesan el café, pues cuando le quitan la concha sale la cantidad de agua y la pipita pues no pisa básicamente nada. Eso hay que medirlo de esa forma, ¿sí? O contemplar esa forma. Y otros puntos, el segundo punto tenemos es cuando se compra el café con cero humedad. Eso también tenemos que vigilar el control interno para saber si ese café realmente le están haciendo las pruebas necesarias para que en una segunda tanda, o sea, vamos a suponer, el café llegó y lo compré en seco, yo lo tengo que sacar al sol como mínimo, ¿sí? O pasarlo por pruebas de secado, que la humedad
de un día para otro no baja en absolutamente nada. Si no baja nada, es porque ese café está totalmente seco y es de alta calidad. Y el peso que estoy pagando por ese café, pues lo estoy haciendo bien. Ahora, si baja de humedad, pues estoy pagando es agua. Parte de ese café que estoy comprando es agua. Y la tercera parte es la producción interna, la del café que estamos produciendo internamente. ¿Por qué la colocamos? Porque aquí no va a haber ninguna segregación de efectivo. Sí va a haber segregación para el cultivo, pero en este caso para la adquisición de la materia prima y pago a proveedores no va a existir. El primer punto, cuando se compra el café en pipa y se va a descerezar, que es quitarle la concha, pasa por los equipos, hay un nivel de tolerancia de bajarlo de un 10%, ¿sí? Porque el resto sale con el secado, la humedad. Si eso baja un 10%, nosotros vamos a pagar después de ese 10%. ¿Ok? Si baja un 5, un 4, es posible que lo tomemos. Bueno, se debería tomar porque el margen de error es bastante bajo, pero si llega a un 10%, ese nivel de tolerancia del 10 y en adelante, es el que no consideramos. Entonces vamos a pagar lo que pase por encima del 10 en el café descerezado. El de cero humedad, ya como lo hablamos, si pasa de de un día a otro, y no baja la humedad, pues pagamos la totalidad del café. Y si no, pues pagamos de una vez que el café esté totalmente seco porque bajo esa condición se está comprando. ¿Ok? De la producción interna, pues ya como hablamos, no lo tocamos porque no es ninguna segregación de dinero, lo estamos tomando allá. Ese café que viene en pipa se cereza y pasa al nivel de secado. ¿Ok? Ya después de cerezado baja el 10%, de aquí del departamento de cerezado pasa a la orden a calidad para que le pague al proveedor porque lo estamos comprando en pipa. Ahora, cuando compramos el café con cero humedad, sí pasa secado. Y ellos son los que le van a decir a calidad en el informe cómo se obtuvo ese lote de café. Y ellos entonces dan la orden para que se paguen ese producto. Entonces, tanto por descerezar como por café totalmente secado, es calidad la que da la orden para el pago. ¿Cuál es el control y la segregación de funciones que debería existir? Tiene que venir firma y los evalúo a través del departamento de cerezar y del departamento de secado, ¿ok? Para los pagos. Y por supuesto que no se debe confundir la producción interna, ¿sí? Que se mezcle café con los que nosotros hemos comprado. Y el otro punto que tenemos que hablar como los controles internos es que básicamente, oye, que no se mezclen los cafés, que se lleve por lote y que no se esté mezclando un café con otro. El precio que se tiene estipulado para el momento de la auditoría es cuando se compra en seco, ese tiene un valor de $3,750 el kilo, pero cuando se compra en pipa es de $2,500 el kilo. Pero aquí como se ve en el gráfico, después que de cereza pasa a secado y en secado se consiguen los dos, tanto el café con cero humedad como el que viene en pipa, ¿ok? Una vez descerezado. Entonces lo que hay que tratar es que eso se lleve por lotes y que no se esté mezclando una mercancía con otra. Antes de llegar a calidad o dentro del departamento de calidad hay una persona que ingresa los datos a un auxiliar y esa persona pues entonces controla cada uno de esos productos para que no se esté mezclando. Eso está previamente enumerado. Aparentemente el control está fortalecido. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a auditar aquí. ¿Ok? Hicimos nuestra planificación de auditoría, estipulamos todas las personas que están involucradas, en qué fecha nosotros vamos a cumplir cada una de nuestras pruebas. Básicamente aquí nosotros vamos a hacer 25 pruebas, ¿ok? De auditoría, incluyendo el control interno, las información que nosotros vamos a solicitar, la información que vamos a recibir y los informes preliminares que vamos a pasar allí, todas esas cosas lo vamos a contemplar. Aquí vamos a involucrar 3 departamentos administrativos, ¿no? Primero el de producción, que fue el que acabamos de ver. Está el departamento contable y la parte de tesorería. Y ahí nosotros involucramos lo que es la adquisición y pago. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. De las condiciones previas, ¿qué es lo de las condiciones previas? Bueno, esto ya es para el cumplimiento de lo que es la NIF 220, ¿no? 210 y 220, las condiciones previas. Es donde nosotros le solicitamos al ente auditado que si ellos conocen alguna información, que nos la hagan saber, que nos afecte o que pueda cambiar, digamos, la toma de decisiones en el proceso que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Si hay algún litigio o algo por el estilo por allí, algún aspecto que nos pueda cambiar nosotros las decisiones en lo que estamos haciendo o en las auditorías que nosotros estamos realizando.
También estas condiciones previas es donde nosotros le informamos la calidad de los auditores que van allí. Eso es lo que reza en la 2020 cuando habla de calidad, ¿no? La calidad es el ente, dentro del ente auditor, dentro de la firma, cuáles son las personas que estamos colocando a disposición de ellos para que realicen la auditoría para garantizar básicamente la calidad de los resultados de lo que vamos a vender más adelante. Muy bien. Luego vendría una parte que ya estamos en cumplimiento de la NIA 230, que es donde solicitamos antes de iniciar la auditoría cuál es la documentación que nosotros vamos a requerir para realizar la misma. Entonces aquí nosotros anotamos, hicimos ya un recorrido por todo el proceso, también le informamos a ellos en esta NIA los recursos físicos que vamos a necesitar, si vamos a necesitar una oficina, escritorios y demás. Y también diciéndole a ellos, por ejemplo, en este caso, que como tienen una persona que cate y la firma no cuenta con una persona de catar, entonces sí nosotros necesitamos el personal de ellos para que formen parte de la auditoría en determinados momentos. Y también aquí nombramos las personas que en el momento deseado, van a formar parte de esta auditoría, porque a ellos les vamos a pedir información. En este caso también estamos pidiendo el catálogo de firmas, quiénes son los que comprometen la empresa o no, la cantidad de cuentas bancarias que tenemos, los estados de cuenta, las conciliaciones bancarias. Digamos, tenemos que tener información abierta para el control de los auxiliares y o sea, para que nos den los reportes o nosotros mismos imprimirlos. En fin, toda la información que nosotros necesitamos para la ejecución de la auditoría. Luego de esto, como esto es una información que está dirigiéndose prácticamente a la gerencia, pues nosotros hacemos un checklist, colocamos toda la información y básicamente nosotros fuimos chequeando uno por uno. Aquí básicamente estamos pidiendo, vamos a ver cuántos documentos pedimos 22 documentos y todos los fuimos cruzando hasta el final, ¿ok? Hasta que nosotros cumplimos con todo eso. Ya esto es en cumplimiento de la NIA 230 que habla de la documentación. Luego vendría el control interno del efectivo y el control interno del inventario. ¿Ok? Eh, bueno, básicamente aquí nosotros nos vamos a distribuir esto en varias partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, voy a aplicarle lo que son los controles internos para que Stephanie entonces siga con todo lo que son los procedimientos de auditoría y el informe de auditoría como tal, que también es lo que vamos a hacer. Y otra información que nosotros tenemos que pasarle a la gerencia cuando nosotros evaluamos tanto el riesgo de la organización como cuando evaluamos el control interno. Es decir, el riesgo de una organización nosotros lo visualizamos en dos aspectos. Una, evaluando el entorno y otra, evaluando el control interno. ¿Ok? En cuanto al control interno, son muchas preguntas que nosotros hicimos para cada uno de los procesos que nosotros necesitamos saber si realmente está fortalecido o no el mismo. Entonces, por ejemplo, a nivel del efectivo, del efectivo, pues básicamente casi están, digamos que en cierta forma correctos. ¿Ok? Hay un alto porcentaje de que el control interno pues funciona o está bien plasmado para que funcione. Sin embargo, hay algunas cosas que conseguimos. Por ejemplo, dice que solo se ha realizado, dice que si se audita frecuentemente el auxiliar de la materia prima, con los pagos realizados. O sea, ese auxiliar, por ejemplo, el de materia prima o el que estamos adquiriendo, dice lo siguiente. Oye, se le compró a Lilia Gil de Díaz, se le compraron 50,000 kilos en café totalmente seco con cero humedad. Ok, se hace la requisición, se probó ese café, al siguiente día se le hizo la transferencia a la persona porque en el siguiente día ya nosotros medimos si ese café baja en humedad o no, le hacemos el pago le damos la orden para el pago a través de calidad y eso va a la parte contable. El contable registra el asiento y envía la comunicación directamente a tesorería para el pago. Esos pagos deberían tener de vez en cuando un checklist entre lo que tiene tesorería y lo que tiene ese auxiliar. Y por supuesto debe coincidir con la parte contable. Esa parte, pues básicamente tienen una antigüedad superior a 6 meses, es demasiado amplio. Eso debería ser frecuentemente que se haga porque realmente ahí está el motor de lo que se está haciendo. Dice que si todos los asientos de aire son aprobados por un funcionario autorizado, no. Conseguimos muchos
informes o digamos asientos de diario, porque son básicamente similar a una media hoja de papel Bones, un asiento completo con su detalle y demás, y deben tener las firmas autorizadas. Muchos de esos estaban en blanco, realmente no lo tenían. Y algunos de ellos no tenían las evidencias del auxiliar de, del control de la materia prima. Allí debería decir, por ejemplo, en el asiento contable, debe venir entonces como documento, como respaldo, lo que se sentó en ese sistema. Y que por supuesto eso venga con la firma del de calidad y del departamento de secado en tal caso. Y si no, del departamento del descerezado junto con el del departamento de calidad para que se registre contablemente. Porque básicamente en tesorería lo que llega es una orden de pago. Allí no se guarda documentación. La documentación se guarda es en el área contable. Entonces básicamente en ese control interno esos fueron los dos factores que nosotros conseguimos, ¿sí? Ahora, en cuanto al inventario, control interno, ya para finalizar mi parte, pues entonces aquí sí conseguimos algunas cosas. Por ejemplo, dice los valores del sistema son confrontados con los libros de control a intervalos razonables, es decir, la parte contable, lo que se está pagando con los libros auxiliares. Dice que no, que se realizan pagos y la confrontación de estos datos previos, es decir, que venga un respaldo de ese sistema para nosotros decir si esto fue lo que se asentó y esto fue lo que se pagó. Y de hecho, pues tienen que haber, ese auxiliar también debe estar confrontado para nosotros hacer como lo hizo el ente auditor, decirle al proveedor qué fue lo que se pagó, qué fue lo que ella le vendió a la empresa como tal y que eso sea lo mismo que se le canceló. Las partidas de los inventarios son físicamente contratadas, las partidas de los inventarios son físicamente contadas cuando al menos bimensualmente. Ese es otro factor que conseguimos acá, porque básicamente aquí se están haciendo los conteos, es cuando se hacen los cierres, más no se hace un control previo de esa mercancía, materia prima en concha, materia prima secado y la que tenemos en inventario a través de los hilos. Un artículo, los artículos están convenientemente protegidos contra deterioro físico. Digamos que el secado no nos afecta mucho y el molido tampoco porque está en los hilos, pero sí el de concha. Básicamente no contamos con químicos necesarios para deshacernos de esa concha y muchas veces están dejando pasar más de 2 días, que es lo recomendable, para que ese café se descerece, se le quite la concha. Entonces se apicha y básicamente están dañando, inclusive aparte de la concha, que no lo utilizamos para nada, que eso tiene que deshacerse con químico, se daña el café como tal. Entonces hemos pagado mercancía que básicamente se va a dañar después. Ahora, la materia prima sin descerezar se procesa en periodos comprendidos entre 1 o 2 días. No, hemos conseguido mercancía que no se ha procesado, inclusive se ha pichado y hemos tenido que botarla. Ajá, se mantienen registros sobre la pérdida de la humedad del café por lote. Pues sí, esto básicamente hay un departamento encargado de esto, ¿ok? Que debería encargarse de esto. Digamos que sí, pero se dificulta medir la calidad por cuanto no se controla por lote. Es decir, usted compró el café en seco. Eso pasa al departamento de secado. Hicieron la prueba necesaria. Y luego cuando pasa a calidad que ya viene la molienda, pues entonces allí unen todo el café. Entonces cuando uno va aguas atrás para saber cuáles son los lotes que midieron y medir la calidad del producto como tal, pues entonces no es posible hacerse. Porque se mezcla todo en calidad. Entonces la idea es que se separe y se controle por lote. Se mantienen registros sobre la pérdida de la humedad del café por lote. Se dificulta medir la calidad porque no se controla por lote. O sea, esa es prácticamente la observación que estamos haciendo. Dice, las balanzas para el pasaje continuamente son auditadas por Sencamer. No. Básicamente aquí se hace un mantenimiento es posterior, no un mantenimiento preventivo. Decir que secuencialmente cada 3 meses o cada mes pase Sencamer a evaluar las balanzas, no se hace porque lleva un trajín bastante amplio. Sin embargo, no se hace y eso conlleva a que tengamos pérdida en ese sentido. Nosotros podemos estar pagando kilos de más o kilos de menos, o básicamente, pues no estamos controlando esa parte. Bien, otras cosas que hemos conseguido por aquí, que no tenemos químicos para los desechos del descerezado. Dice, ¿se mantienen procedimientos sanitarios para dar de baja la materia prima sin descerezar por mala calidad? No, pues básicamente no. Y se recibe la materia prima exclusivamente con guías de Sunagro.
Eso sería el deber ser y eso sería un factor de control para todos nosotros porque nosotros monitoreamos la mercancía que está llegando y si tiene guía de Sunagro, pues básicamente pues por ahí sería un medio de control, pero no, muchas veces la hemos comprado en la misma zona o personas que traen café directamente a la planta, entonces no se factura, pero no tiene guía Sunagro, ¿ok? Entonces por ahí se pierde un poco el control en ese sentido. Eso en cuanto al inventario. Tenemos una última por aquí que dice que si se realizan auditorías continuas para validar el correcto registro de la materia prima adquirida, dice que existe el riesgo que no se registren adecuadamente por tipo de materia prima. ¿Ok? Ese es un riesgo que tenemos allí nosotros evidente. ¿Por qué? Dice que se realicen auditorías continuas para validar el correcto registro de la materia prima adquirida. ¿No? Entonces, se deja mucho tiempo. Básicamente aquí el trabajo se utiliza es en el conteo del inventario y lo demás básicamente no se está auditando. Y de aquí digamos, un control interno, un informe de control interno que se ve como robusto, pues básicamente presenta muchas debilidades. De aquí en adelante sí, voy a dejar a Stephanie con el programa de auditoría y lo que dice acá de la línea 520 en cumplimiento, que son los procedimientos analíticos, las pruebas de auditoría que respaldan digamos, las pruebas que se hicieron. Cada uno de estos checklists son las pruebas que se hicieron de auditoría y estos que están aquí en verde pues vienen siendo las pruebas de auditoría que se hicieron para sustentar esto, ¿ok? Pero de aquí en adelante entonces dejo a Stephanie. Entonces ella va a hablar de los programas de auditoría y también del informe que se pasa de control interno y de evaluación de riesgo a la alta gerencia, ¿sí? Y finaliza entonces con el informe de auditoría. Sigue, Stephanie. Stephanie. No. No tenía el audio encendido. Bueno, entonces por acá tenemos el programa de auditoría para la sección de pagos, más referencia hacia los bancos. Entonces, bueno, nosotros realizamos exactamente unas 14 pruebas en este programa de auditoría para bancos, en las cuales pues se consiguieron ciertas anomalías, como lo podemos ver acá en la parte 1, en la A1 y en la A2. Eh, una de las primeras es que tenemos allí que se detectaron, se compraron 3.000 kilos de café en concha y para tramitar, para luego llevarlo a secado, ¿sí? Entonces tenemos acá que el día 20 de junio le hemos comprado al proveedor Lilia Gilde Díaz eh, con la número de referencia 006, 3.000 kilos, ¿sí? Esto está registrado bajo un costo de 3.750, ¿sí? Pero entonces nosotros compramos esos 3.000 kilos, pero era para descerezar, o sea, para que sea en concha, ¿sí? No lo vendieron para descerezar, pero fue registrado, fue tramitado como si ya el café lo hubiésemos comprado como seco, ¿sí? Para evitar todo ese. Entonces, allí tenemos una deficiencia porque se cancelaron, hay una diferencia de mil pesos en la compra, ¿sí? Entonces, hay una diferencia en pesos en la compra de 3 millones. Entonces, allí vemos una deficiencia en el área de calidad, en el área de secado y de cerezar, porque pues no pasaron la documentación correcta y se ha cancelado esta compra por demás en estos 3 millones de pesos que se canceló. Y por acá, bueno, se podría considerar como un fraude, esto se podría considerar como un fraude, ya que, pues bueno, puede ser que haya en mala mano de alguno de los empleados o simplemente también por la, por el mal manejo de la documentación también, porque pues allí también tenemos que tomar en cuenta que para cada pago que se debe realizar, tiene que venir la autorización, la firma del departamento de secado, el departamento de calidad o el departamento de cereza, que quienes son los que reciben la mercancía, para que ya luego del momento de pasar a tesorería, al momento de pasar al departamento de pagos, sea la cantidad correcta. Entonces, una de las anomalías que principalmente vimos en este programa de autoría.
Por lo demás, pues tenemos allí una serie de pruebas. Por acá tenemos también lo que nos comentaba Nelson acerca de la antigüedad de los inventarios. Con estos procedimientos, esa prueba de autoridad se ve, pues, tenemos reflejada la NIA 520. Allí medimos, pues, todo lo que tiene que ver con bancos, ¿sí? Todo lo que son las conciliaciones, la segregación de funciones para los pagos, que los documentos, que al momento de pasar, como ya lo decía antes, los pagos, allí vayan las firmas correctas de las personas que tengan que intervenir en ese procedimiento para evitar fallas en, en fraudes, o sea, fraudes de cheques girados a personas que no deberían, a pagos a proveedores de más o mercancía que recibimos de una forma y realmente la estamos cancelando de una manera más alta, ¿sí? Eh, También tenemos que ver que esa prueba de auditoría de banco hemos conseguido pues esos errores, ¿sí? También tenemos verificación en la suma de los saldos de los bancos, todas esas cositas de bancos que tenemos que tomar en cuenta al momento de cotejar tanto inventarios, que recibimos la mercancía, tal como se deba registrar, ¿sí? Bueno, aquí tenemos también, reflejamos en este programa todos los auditores que están interviniendo, ¿sí? Los que revisan la parte de contabilidad y los que revisan la parte de tesorería. Entonces, esa es pues cada pregunta es muy minuciosa para detectar paso a paso en tanto lo que es tesorería y en tanto en lo que es contabilidad y bancos, que se hayan realizado las cosas bien. En general, pues lo más relevante de todo este programa de auditorías es esto que conseguimos de los 3.000 kilos de café que fueron mal cancelados. Siguiendo Aquí, con... Stephanie, aquí es importante mencionar la norma 315, ¿no? Que habla también de los riesgos, pero allí es donde menciona la parte del fraude. Y luego, pues entonces también en la NIA 320, que estamos obedeciendo nosotros aquí con esos dos puntos, por la parte de relevancia significativa y la materialidad. Y la NIA 520, que es por los procedimientos analíticos. Eso era más que todo lo que queríamos agregar allí. Ahora, sí, sigamos, Stephanie. Aquí estamos en la otra. Tenemos acá entonces programa de auditoría para el inventario, ¿sí? Tenemos unos hallazgos también significativos que tienen que ver con la materialidad y la significancia relativa, ¿sí? Por acá tenemos el primer ejemplo, el material por descerezar, ¿sí? La primera compra que tenemos ayer, conseguimos una diferencia de 1.000 kilos y fue por una adulteración del documento del departamento de Cerezar y que de la misma forma se procesó en el departamento de control auxiliar. Como fraude, esto lo podríamos considerar como fraude y como consecuencia aún más grave que fue que se cancelaron esos 1.000 kilos de más que se ven allí reflejados. Eso pues en cuanto a lo que es el conteo del inventario en físico, ¿sí? Por acá tenemos en cuanto al material seco, también conseguimos otra anomalía. Se realizó la prueba de conteo físico por tipo de materia prima y se comparó con el valor según libros y conseguimos que hay 15.000 kilos que están allí reflejados, que estaban ahí, o sea, está el inventario bien, está todo allí completo, pero hay 15.000 kilos de material seco que no se puede llevar a producción porque está hueco, ¿sí? Es un material que está allí, pero no sirve para la producción, entonces no lo podemos considerar, pues, como tal inventario para producción porque ese café no nos va a servir. Entonces, bueno, aquí tenemos que, una de las recomendaciones sería pues sacar esos 15.000 kilos de inventario, porque realmente eso no nos va a servir para la producción. En conteo físico, pues todo está bien, el material seco, con la tenancia de que pues ese material que está allí hueco.
Allí tenemos también, luego nos vamos viendo, acá vamos mencionando pues cada una de nuestras pruebas, acá por lo menos en la prueba B1 que mencionamos, en el ítem donde tenemos revisar que la materia prima se desincorpora correctamente, entonces allí estamos reflejando esa observación de los 15.000 kilos. Por acá la verificación de los inventarios en condiciones para utilizarse. Allí también recomendamos lo mismo, porque pues lo que veníamos diciendo con Nelson, que los inventarios deberían hacerse más frecuentemente y más con este tipo de materia prima, que por lo que ya viene húmeda, entonces es más el control que uno debe tener para verificar realmente que la materia prima que estamos recibiendo nos sirva y que luego no sea una materia prima que tengamos que desechar porque viene defectuosa y de los departamentos no se percaten de eso. Bien. Pues en general pues eso fue como lo más relevante que conseguimos. Ya pues eso lo que habíamos mencionado de los 1.000 kilos, que también pues eso nos genera un pago de más, una salida de dinero que pues que no es necesaria, ¿sí? Ya pues con eso aquí hacemos mención a la guía 315 que, que nos menciona acerca de los fraudes que se puedan localizar en este tipo de evaluaciones. Por acá tenemos, vamos a hablar acerca de la NIA 315, lo que es la evaluación de riesgo en cuanto al entorno, ¿sí? Entonces, el riesgo lo vamos a medir con el entorno de la empresa como tal, y hay un riesgo que tenemos que medir nosotros, que es básicamente el control interno. Entonces, tenemos la evaluación de riesgos externa y la evaluación de riesgos interna. Todas las observaciones que salen de la aplicación de la medición del nivel de control interno con el entorno y lo que nosotros llamamos riesgo de la prueba de la empresa, perdón, y este está reflejado en la NIA 315. Entonces, por acá como riesgos externos tenemos estas amenazas, por decir, la incertidumbre, bueno, en el caso que como estamos reflejando esta auditoría acá en Venezuela, lo que actualmente vivimos, la incertidumbre política, que esto afecta mucho a la economía porque no sabemos qué va a pasar en cuanto a la situación política. También tenemos el Estado como competidor de café, porque pues ya es muy difícil para cualquier empresa privada competir con el Estado, ya que ellos pues tienen más beneficios, o sea, tienen más beneficios pues por tener tantos entes a favor. Tenemos la alta inflación que tiende a aumentar pues todo, ¿sí? Acá en un país donde pues se viven, pues manejamos hasta 3 monedas, entonces eso nos debilita mucho porque pues estamos ahí en ese juego de la moneda. Tenemos la falta de químicos necesarios para eliminar las conchas de café, ¿sí? Pues se nos hacen falta mucho, pues se nos hace más difícil hasta acá en este país pues la importación de ciertos químicos para ayudar a eliminar todos esos residuos del café. La disminución de la siembra de café en el campo, ¿sí? Pues eso también juega parte la incertidumbre, pues la situación país como tal. De sol que no la esperamos, entonces esto allí, todo esto nos juega en contra al momento de hacer una buena planificación. Por otra parte, tenemos acá las debilidades, ya eso en cuanto a los riesgos de manera interna de la empresa. Uno de los ejemplos es que se cuenta con una sola persona para realizar labores de catar, por ejemplo, ¿sí? La falta, lo que veníamos mencionando como falta de personal. También tenemos el proceso de que secado del café rudimentario, o solo se seca pues al sol, entonces ya igual vamos a depender
del medio ambiente, ¿sí? Porque solamente se saca, por decir, se sacó el café al sol y una parte, pues, si no se está seco completo, lo tenemos que volver a guardar, volver a secar al día, entonces eso nos va retrasando mucho en la parte de los procesos. No se dispone de químicos suficiente para eliminar cosas, lo mismo que ya habíamos mencionado anteriormente en cuanto al entorno, esto también nos afecta internamente porque pues vamos a tener, en cuanto a la parte de sanidad, sí, porque vamos a tener allí un material que no hemos desechado por falta de estos mismos químicos. Se nos retrasa también esa parte de eliminación, perdón, de las conchas de café y la alta rotación del personal debido a la situación país. Eso también es una debilidad que sufren pues, mucho las empresas porque pues debido a la migración que se vive o que por decir también en cuanto a la parte monetaria, ¿sí? Que por una diferencia de 10, de 20 dólares ya una persona renuncia acá, se va a otra empresa donde le paguen un poco mejor pues por la situación país en cuanto a la economía, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esto acá pasamos todo eso, vamos a pasar un informe a la junta directiva, ¿sí? Acá nos seguimos refiriendo a la NIA 315 y a la NIA 265. Entonces, por acá tenemos, con atención a la junta directiva, que pasamos ese informe, eh, con referencia a la NIA 315, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento que se le da a la entidad y a su entorno. Y la NIA 330, la información sobre evaluación de riesgos. La NIA 265 también nos conecta con esta NIA, la comunicación de deficiencias en el control interno a los acusados de gobierno y gestión. Entonces, bueno, acá tenemos una serie de riesgos que pasamos en cuanto, como ya lo habíamos hablado, en cuanto al control interno, y en cuanto al factor externo, en cuanto al factor del entorno que afecta a la empresa. Entonces allí, bueno, como lo veníamos mencionando anteriormente, en cuanto a los procedimientos de los asientos de diario, que no hay las personas que están allí, deberían estar los funcionarios responsables allí firmando. Por acá tenemos otro, no se realizan los conteos sorpresivos de la materia prima, no se refleja por acá, no se audita de forma regular el auxiliar de la materia prima, como lo decíamos, los asientos de no son autorizados, los valores que se muestran en el sistema de control de inventario no se cotejan en el momento de hacer los asientos contables, entonces, porque toda la documentación tiene que ver allí como tal. Por acá otra partecita que me salté en cuanto al factor de riesgo empresarial. Aquí entonces tenemos lo de la NIA 265. En cuanto al entorno, allí también comunicamos lo que veníamos hablando de la incertidumbre política, la falta de químicos, cuanto al personal, todo eso que nosotros pudimos ver y cotejar con todas las pruebas que se hicieron en cuanto a riesgos y entornos, ¿sí? Entonces ya con esto, allí lo pasamos a la junta directiva y pasamos ya un informe final, el informe final de la auditoría. Entonces, bueno, acá finalmente terminamos con un informe que se remite a la junta directiva, donde reunimos todos los hallazgos encontrados en todo nuestro trabajo de auditoría. Entonces, por acá decimos, en cuanto al factor de riesgo empresarial, donde nuevamente hablamos del control interno y del entorno, donde se le va manifestando a la empresa los errores conseguidos en cuanto al entorno y en cuanto al control interno. Hablamos de los fraudes y hablamos del entorno, perdón, que se manifiesta en la empresa. Los errores de entorno